Feliz Sant Jordi a todos los que estéis conectados. Y feliz Sant Jordi a todos. Tenemos en primer lugar a Alex Chico, el autor del libro Los cuerpos partidos, y a Aitor Romero, que va a ser su interlocutor. Le paso la palabra a Alex Chico para que nos dé sus primeras impresiones de este Sant Jordi. Alex. Bueno, un abrazo grande a todos, a toda la familia Candaya, a Aitor por acompañarnos en este Sant Jordi tan extraño, ¿no? Un Sant Jordi confinado, se ve muy bien ahí los cuerpos partidos. Y bueno, oye, como decía T.S. Eliot, hay que sacarle partido a una mala situación, y si esta situación es la que es, pues bueno, pues intentaremos charlar, aunque sea de otra manera, ¿no? Y Aitor, pues un placer que quieras acompañarme ahora. Nada, gracias a ti por pensar en mí y bueno, y a los editores. Y a los editores Paco, Olga, Miquel, Eduardo, Víctor, que se están aquí, que han estado luchando por la tecnología para que podamos hacer esto. Un abrazo. Muy bien. Un abrazo a todos. Nada, yo qué sé, yo creo que un poco la idea es si alguien nos va preguntando, iremos respondiendo a sus preguntas y mientras tanto pues conversamos tú y yo un ratito. Estupendo. Así para romper un poco el hielo. Me hiciste un vídeo, pero te pediría que hicieses una pequeña sinopsis del libro, que yo creo que siempre ayuda para los que se están conectando. El libro, el punto de partida es un acercamiento a una persona, a un familiar al que no conocí, que en este caso fue mi abuelo, que murió un par de años antes de que yo naciera. Y la cosa es que a partir un poco de esa búsqueda, de esa ausencia, intento reconstruir a través de historias ajenas, de mi padre, de mi familia, etcétera, bueno, pues a un familiar ausente, alguien que forma parte de ti, forma parte de tu vida y sin embargo no llegaste a conocer. Todo eso con el tema del asunto de la inmigración, el tránsito, el desplazamiento, lo que genera cualquier tipo de movilidad, en desarraigo y demás. Y también una indagación sobre la propia escritura como un mecanismo suficiente o insuficiente como para llegar a determinadas cosas, ¿no? Pensando si el lenguaje es una herramienta que nos basta o no para acceder a historias tan importantes en nuestra vida como son las de familiares ausentes, ¿no? Y bueno, ese es un poco el punto de partida, lo que dispara un poco todo lo demás, ¿no? Yo también querría, aparte del de hoy, reivindicar el anterior libro, también, porque ahora un poco introduciré. Hay que esperar que se vea ahí bien. Magnífico libro también, que tiene muchos elementos comunes. Sí, totalmente. Pero también tiene un estilo, yo creo que ya hay una marca léxico que se está empezando a fraguar y que además es muy, muy interesante y muy original, y luego hay elementos un poco distintos, ¿no? Yo te quería un poco preguntar el tema de que, tras haber leído tus dos novelas, la percepción que tengo de que eres como una especie de perseguidor siempre, alguien que persigue algo y a través de esa persecución es lo que plasmas en una escritura. Pero totalmente, Aitor, ¿eh? Pensar qué es lo que acciona la escritura, cuál es el motor de la escritura, es la de la persecución constante. Yo creo que ese es el gran personaje, por llamarlo de algún modo, de todos los libros anteriores. Es una persona, en este caso alguien muy parecido a mí, que va detrás de algo, de una historia, de un pasado, de una memoria, de un familiar, de lo que sea. Pero es verdad que es la persecución la que motiva y la que acciona la escritura. Ya había alguna pregunta del público y tal, alguien incluso que preguntaba cómo crees que influye el coronavirus en el tema de la inmigración, ¿no? Que es un poco el tema de la novela, y alguna pregunta así de cacho. Esto de YouTube hay que lidiar un poco también con los trolls, que te van haciendo así preguntas un poco... Pero bueno, yo un poco lo que quería comentar con Alex era eso. En su primer libro, de Walter Benjamin, justo tienen en común con este que persigue a una persona, ¿no? En este caso a un mito de la cultura como Benjamin, y en el de Los cuerpos partidos a un familiar suyo, a un abuelo que él no llegó a conocer. Y el mecanismo es el mismo, aunque el tema es muy diferente y por tanto el color es muy distinto, pero esa obsesión que tiene Alex siempre por perseguir, por ir hacia un punto de fuga, ¿no? Hacia un punto de luz. Yo creo que tú has tocado un tema muy importante para mí, que es lo que acciona el motor de la escritura, que en este caso es la persecución, es alguien que va detrás de otra persona, ¿no? Alguien que va detrás de una historia, de un pasado, de una memoria o de lo que sea.
Y yo creo que eso es un poco lo que motiva, lo que acciona toda escritura. Me pasó con Benjamin, me ha pasado con Portbou, me ha pasado, por supuesto, con mi abuelo, pero incluso lo nuevo que estoy escribiendo me doy cuenta de que también eso es un poco lo que acciona la escritura, el ir detrás de, bueno, pues la nueva historia trata en otro lugar y sucede con otro tipo de personajes, pero vuelvo al tema de la escritura, o sea, de la persecución como motor de escritura, es verdad. Está bien visto, Aitor. Una pregunta que nos lanzan desde el público. Nos preguntan si tienes la necesidad de releer tus libros pasado un tiempo prudente después de la escritura. Pregunta de Alejandra. Vale. Pues más que para corregirlo y lamentarme por alguna errata que normalmente no hay, pues la verdad es que prefiero no releerlo de manera inmediata. Al cabo de un tiempo puede ser, pero creo que yo creo que me influiría tanto, sobre todo en el tono, en el modo en que está narrado, me influiría tanto en lo nuevo que estuviera escribiendo, que tal vez prefiero zanjar, no digo zanjar del todo, pero sí darle espacio a lo nuevo para no influirme tanto con lo anterior. Por tanto, intento no releer demasiado, al menos demasiado pronto lo escrito, ¿no? Poco partiendo de que comenta Daniel, una cosa que nunca te preguntan y que me interesa muchísimo es, o sea, tú al final partes de un elemento al que persigues, un mito familiar, un mito de la cultura, pero tengo la impresión de que al final lo que te acaba interesando mucho es el lugar, ¿no? Sí, completamente. Y entonces quería ver un poco cómo trabajas eso, o sea, viajas a esos sitios, ¿cómo trabajas ese tema ya a nivel incluso de, sueles viajar a los sitios sobre los que escribes, estás allí, lo escribes después de la experiencia? Sí, mira, yo creo que esto lo vas a entender tú también muy bien, Aitor, porque tu libro, Fantasmas de la Ciudad, el lugar tiene una importancia que también se nota en el quehacer de los personajes, ¿no? Es decir, yo creo que los personajes de los que tú hablas, por ejemplo, no serían iguales pues en Las Corts que en Sants, o en Sants que en l'Eixample, o l'Eixample en el Paseo de la Bonanova, ¿no? Yo creo que por eso yo creo que tú lo vas a entender muy bien. Para mí el lugar lo suelo juzgar siempre como una psicogeografía, como algo que combina a partes iguales territorio y formas de ser, caracteres y tal. Yo para mí siempre considero que los lugares son estados de ánimo, ¿no? Formas de ser y de afrontar el mundo. Por tanto, imprimen un carácter, una forma de ser, una identidad propia. Con lo que decías también de si me voy allí a esos lugares y tal, pues sí, claro. Porque si yo no he interiorizado de alguna manera esos sitios, me es muy difícil hablar de ellos. Y no hablo de estancias demasiado largas, es decir, no tengo que estar 8 años en un sitio, 80 años, a veces bastan con 4, 10, 15 días, porque a veces producen en ti un efecto que pues te sirve para interiorizarlo lo suficiente como para poder narrarlos, pero indudablemente tiene que haber algún tipo de filia, de contacto o lo que sea con ellos para primero yo poder interiorizarlo. Es decir, yo por ejemplo cuando escribo unos artículos en la revista Quimera que son sobre literatura y ciudad y tal, claro que puedo hablar de muchos sitios, pero no puedo hablar de todos. Necesito primero haberlos interiorizado, ¿no? Que formaran parte de mí, que hablaran de alguna manera de mí mismo, ¿no? Por tanto, el lugar es casi uno de los temas más importantes con los que he trabajado. Sí, no, a mí eso es una cosa que ya lo sabes, que me fascina de tu escritura, porque sí que es verdad que la tenemos muy en común. Yo creo que puedes velar, ¿no? Que sacarás dentro de poco un artículo en Quimera sobre Tánger, ¿no? Que estuvimos comentando el otro día que la sacaste, porque, bueno, yo creo que estamos los dos pensando sobre Tánger y, bueno, a mí también me pasa, que el lugar y yo creo que la experiencia de estar es fundamental, aparte de las lecturas, pero que ambas son necesarias. Sí, totalmente. Yo creo que, por ejemplo, lo del tema de Tánger me pica mucho la curiosidad saber cómo lo vas a enfocar tú también, ¿no? Es decir, qué juego, o sea, qué manera de vernos y de encontrarnos, no solamente pues en un Sant Jordi virtual, por ejemplo, o en un libro que se llama Los Cuerpos Partidos y en otro que se llama Fantasmas de la Ciudad, sino también en nuestra visión o percepción de la ciudad. Es decir, yo, por ejemplo, después de haber leído tus cuentos, por ejemplo, ¿no? Para mí, Las Corts ya tiene un aire diferente, porque me imagino en él algún otro personaje que te he leído a ti, ¿no? Es decir, pues ya no es igual al saber que puedo encontrarme a un tal Cubalita, por decir algo, ¿no? Entonces, todo eso a mí me interesa mucho cómo el lugar genera una forma de ser y de estar en el mundo, ¿no?
Sí, eso sin duda es yo creo fundamental. Otra pregunta que nos surgía, ostras, ayer pensando un poco en tu libro, y además tuve la oportunidad de ir a la presentación de Madrid, que estuvo muy bien, ¿no? Que la hizo Azar Alonso en La Lumbre. Sí. Recuerdo que hablabas, y en el libro está muy presente, referentes sobre la migración española, o sea, de españoles que fueron a Alemania, como a Bélgica, a Francia, como la experiencia de tu abuelo. Y la cultura popular que se generaba alrededor, ¿no? De cine, de música. Pero no hay demasiada, ¿no? En la literatura española, el hecho de la inmigración de los españoles afuera no, es algo que no se ha tratado mucho, ¿no? No sé si tú investigando has encontrado algo. Es un tema que está bastante ausente, ¿no? Sí, te refieres al tema de la inmigración española como... La inmigración propiamente española. Fuera, el extranjero, porque en Barcelona sí que hay una literatura sobre este tema, pero del español que va a Alemania y tal, no hay mucho de ese tema, ¿no? Yo creo que es un tema que se ha tratado, sobre todo en el cine, y yo creo que esta pregunta tuya, y tienes toda la razón, exigiría una reflexión por largo. Es decir, porque yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que para lo que da de sí un asunto como este, no es un tema tan tratado. La pregunta es ¿por qué no lo hemos tratado? Yo creo que el silencio también es un discurso. La ausencia también es un discurso. Es decir, a veces una página en blanco puede llenar mucho más que 3.500. ¿No? Es decir, ¿por qué no hemos tratado determinadas cosas? ¿Por qué no lo hemos desarrollado lo suficiente? Así a bote pronto te puedo decir porque creo que es un pasado que en cierta forma nos incomoda, porque no es cómodo hablar de la pobreza, porque no es cómodo hablar de la miseria, porque no es cómodo hablar de cómo muchísima gente pues ha tenido que largarse de sus pueblos y de sus lugares porque no tenía nada para comer. La pobreza es un tema, en esto siempre recuerdo una cosa que me dijo Raúl Zurita, que en las dictaduras se suele hablar mucho más de lo que son la represión, las golpizas, cárceles, etcétera, pero se obvia mucho el tema de la pobreza que hay en las dictaduras, ¿no? Yo creo que algo de esto tiene que ver también con nuestro tema. ¿Por qué no hacer de la inmigración española de los 50, 60 uno de nuestros grandes asuntos literarios, ¿no? Y luego yo creo que también hay otra cuestión, Aitor, y es que yo creo que hay un cierto pudor por parte de muchos escritores a la hora de tratar el tema de España, ¿no? Porque temes que, bueno, pues que si hablas de inmigración, pues tienen que gustarte una serie de películas y tienes que aplaudir o bailar con otra serie de canciones y parece que ya te estigmaticen o que haya un cierto pudor a la hora de tratarlo por miedo a que te tilden de otra cosa, ¿no? Yo creo que hay ciertos pasados no resueltos que tal vez nos ayudarían a abordarlos, nos ayudaría pues a comprendernos un poco mejor a nosotros mismos, ¿no? Sí, entiendo lo que quieres decir, cierta cultura popular. Nos lanza una pregunta Paco Paños, un gran lector un gran amigo de Candaya y un grandísimo lector de Murcia. El lector de Murcia. Sí. ¿Cómo seleccionas el personaje que vas a perseguir en tus libros? Me imagino que habrás tenido muchos personajes que admiras y a los que no has perseguido. Te escoge a ti la historia, tú la escoges, yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues es una pregunta, además de muy buena, muy inquietante, porque es que no lo sé. Es verdad, y es una gran pregunta, porque en el fondo los motivos que te llevan a elegir a alguien ya son propiamente narrativos. Es verdad, ¿qué nos empuja a seguir la pista a alguien y no a otro? ¿Por qué, por ejemplo, Benjamin y Porbou y no, yo qué sé, pues Stefan Zweig y Petrópolis? No tengo ni idea. Es decir, no lo sé. No sé qué hay en una historia suficiente, digamos, como para atraparme y dejarme llevar, no lo sé, no tengo ni idea. Lo que tiene que haber, pero así un poco por responderle a Paco de una manera para no escurrir el bulto, es algo en la historia que de alguna manera me interpele, algo en donde el biógrafo sea incluso más importante a veces que el propio biografiado. ¿Qué hay en la historia que de alguna manera hable de mí, me interpele, forme parte de mí, de tal manera que al final mi presente sea incluso más importante que el pasado que estoy narrando, ¿no? Muy interesante. Luego, los cuerpos partidos tienen o sea, digamos, está todo este itinerario de la emigración del abuelo de Alex, ¿no? De un ensayo ficción, ¿no? Que es un poco, luego veremos un poco de esto, que emigra a un pueblo en la frontera de Bélgica con Francia, ¿no? Creo que es el norte, tal. Y luego hay la segunda parte, en que este personaje, ¿no? Manuel Chico, recala en Barcelona, ¿no? O sea, hace un proceso de Extremadura a la migración exterior de Europa, ¿no? Los españoles eran de alguna manera, pues, algo parecido, ¿no? A lo que eran los marroquíes hoy en día, casi.
Y luego tiene un regreso, pero en lugar de regresar a su ciudad o su pueblo, se instala en Barcelona, ¿no? Una ciudad industrial en ese momento con mucha inmigración interior, ¿no? Y entonces hay una segunda parte que también vuelve a tratar un poco el tema de la inmigración, en este caso, en Barcelona, ¿no? Que también es un tema bastante, que sí que se ha tratado más, pero que yo creo que tú lo tratas, o sea, no lo tratas en el sentido épico de la novela clásica de Barcelona, sino, no sé, lo tratas de una manera lírica que a mí, siendo muy diferente el estilo, a mí sí que me recuerda un poco más a Pérez Andújar, quizás, ¿no? Sí, Pérez Andújar tiene una prosa poética en muchos de los paseos que narra por San Adrián o por esa zona del Besós, que de alguna manera uno tiene como reflejo, como modelo. Pero es verdad, lo que pasa es que en el caso de mi familia, de mis abuelos, fue una emigración a Barcelona muy interesante, porque no es que fueran desde un pueblo de Granada directamente a Barcelona, sino que Barcelona era un regreso, pero claro, era un regreso parcial, ¿no? Es decir, en lugar de volver de este pequeño pueblo de Francia, del norte de Francia, a Granada, a su pueblo de Granada, paran justo en medio, ¿no? ¿Y en medio qué es? Pues Barcelona. Entonces era un regreso como a medias, porque por un lado estabas en tu país, pero por otro lado no habías regresado del todo, hablabas la misma lengua, pero también sabías que te debías comunicar o te podías comunicar, o había gente que se comunicaba de otra manera, como era el catalán. Esa mezcla, digamos, de idiomas catalán-castellano que generaron y que construyeron estos inmigrantes andaluces, extremeños, manchegos, etcétera, es muy interesante porque aportaron a la lengua una amplitud que yo creo que hasta entonces no ha tenido y que además ha sido injustamente tratada, porque creo que hay una riqueza léxica en todo ese lenguaje de los emigrantes, pues que no hemos valorado lo suficiente. Y ya digo, también no deja de ser Barcelona mi propia ciudad, la ciudad en la que vivo, la ciudad en la que trabajo. Entonces, en todo ese espacio se juntaban muchas cosas, ¿no? Se junta mi propia ciudad, se junta la ciudad de mis abuelos, la razón por la que esté yo aquí en esta ciudad y no en otra, ¿no? Es decir, si ellos no hubieran pasado por esta ciudad, pues seguramente yo, o posiblemente yo ahora mismo no estaría en ella. Por tanto, es un lugar para mí muy magnético que me hacía tratarlo con la mayor de la responsabilidad y admiración del mundo, ¿no? Sí, no, a mí me parece muy... Vamos, a mí esa parte de la novela me gusta muchísimo, también la otra, pero me refiero, siendo una persona que escribe bastante sobre Barcelona y tal, me parece que tiene un tratamiento bastante original. Creo que hay una descripción de Montjuïc que es bueno, yo creo de las más bellas que he leído. Montjuïc es un elemento que sale mucho de la novela de Barcelona, que trata el tema de la migración y tal, ¿no? Lo de Montjuïc es curioso, además tú sabes de lo que te hablo, Aitor, es un espacio de Barcelona que a mí me interesó mucho tratarlo dentro del libro, primero porque fue un foco de inmigración de primera línea. Es decir, 50.000, 60.000 personas hacinadas en barracas durante mucho tiempo, ¿no? Y donde apenas queda nadie. Más allá de eso, es un espacio que guarda, yo creo que una relación muy particular, ¿no? Con la ciudad de Barcelona. Es decir, yo no sé hasta qué punto los barceloneses piensan de ese lugar como un parque privado, propio, transitable, o lo ven como algo un poco alejado, ¿no? Es un espacio como no domesticado, Totalmente, mira, hace poco hablando de otro lugar, hablaba de esto, ¿no? De los lugares, que había lugares que se podían domesticar más y otros que no se dejaban domesticar. Pues es verdad, esa relación no resuelta de Montjuïc y los barceloneses es un tema muy interesante, y mira que se ha invertido dinero, promoción, etcétera. Ha pasado por ahí poco, o sea, nada menos que unas olimpiadas, exposiciones universales, tenemos buena parte de los mejores museos de toda la ciudad, y sin embargo yo creo que es un espacio que los barceloneses siguen viendo como un territorio alejado, marginal, distante, ¿no? Es muy interesante, es un espacio muy interesante el de Montjuïc. A ver, yo creo que hay dos preguntas del público que vamos a lanzar ya para un poco ir terminando con estas, que son muy interesantes. Por un lado tenemos la de Fernando Parra, que nos pregunta, que yo también lo tenía pensado, mira, esta es una pregunta muy interesante, yo creo, es el tema del ensayo ficción que tú reivindicas como una especie de, bueno, género
Hay un artículo en Quimera de Ginés Cutillas muy interesante al respecto, que leí hace poco, y entonces él te pregunta, ¿cómo calibras el equilibrio entre lo biográfico y la parte ensayística? Pues intentando no documentarme en exceso, ¿vale? Porque creo que si hay demasiada biografía, igual que si hay demasiada documentación, le podemos robar espacio a la ficción, a la hipótesis, a la conjetura y a la probabilidad que toda narración creo que necesita. Yo creo que hay un momento en donde conviene cribar y donde conviene separarnos de lo real para dar un poco de espacio, no a la ficción, no a la mentira, sino a la hipótesis, a la conjetura. Por tanto, yo creo que es una línea un poco delgada, o sea, una línea un poco, un espacio muy frágil, porque uno no sabe bien qué debe o no contar. Ahí entran otros temas como el pudor que decíamos antes también, ¿no? Pero yo creo que es sobre todo dándole un espacio importante a la biografía, pero que no solape la posibilidad de especular lo que podría haber sucedido, ¿no? Se está haciendo cosas muy interesantes ahí. Y tanto tú como otras, como Inés y otras personas, y a mí el intento de un poco de discutir sobre ello me parece muy interesante. Sí. Nos pregunta Antonio Báez, quizás el tema un poco retomando el tema de la emigración, quizás el tema de la emigración empieza a salir en las novelas porque los hijos de esos emigrantes han empezado a escribir y los escritores anteriores eran una clase media que despreciaba ese tema. Yo no sé si despreciaban ese tema, no lo creo. Yo creo que a veces se confunde el desconocimiento con el desprecio. A veces es cierto que ese desconocimiento provoca un antiintelectualismo, pero en otras veces es puro desconocimiento. Es decir, alguien no escribe simplemente porque no sabe escribir, no es que lo desprecie. Pero es verdad que, claro, que las nuevas generaciones que han tenido un acceso, digamos, a otras herramientas y a otras posibilidades, pues claro, y está muy bien que además se recuperen todas esas historias, porque hay que tener claro una cosa, y es que si no las empezamos a recuperar, a unar, a compilar, las vamos a perder, y perder esto es muy peligroso. También. No hace falta hacer referencia a lo que está sucediendo en la actualidad, al trato tan injusto que están recibiendo determinadas personas, emigrantes por un lado y mayores por el otro en nuestro propio país. Conocer la historia y el pasado a veces te permite ser menos injusto en tu presente, ¿no? Es importante, muy importante, recuperar todas esas historias. Vital para una sociedad. Hay una pregunta de Rafa Agustín que ha quedado pendiente, que además tiene que ver con los dos. Entre las cosas que os acercan es que los dos habéis hablado de la frontera Sants-Las Corts. Es verdad. Tuve mucha suerte de hacer una ruta con Aitor Romero y su libro Fantasmas de la ciudad y dos amigos suyos oriundos de Las Corts por el barrio de Las Corts, en la que Rafa y Conchi participaron. Y entonces, bueno, como Rafa además es uno de nuestros grandes lectores, no se le ha escapado el detalle, ¿no? Que tienen estos barrios bastante olvidados, creo, en la literatura, que los hace tan atractivo para vosotros, Sants y Las Corts. Hombre, yo voy a responder muy rápido. Primero, que Rafa Agus vuelve a demostrar que es uno de los lectores más exquisitos que tiene la editorial, porque darse cuenta de eso es de ser un lector muy minucioso. Por otro lado, a mí Sants y Las Corts, primero porque Sants fue el primer barrio en mi vida, el primer barrio donde he vivido en mi vida, la Avenida de Madrid. Es decir, yo prácticamente nací allí. Y segundo, porque me resulta muy interesante cómo dos barrios tan, bueno, pues eso, próximos, sean tan distantes a la vez, como si fueran dos universos a veces diferentes. Esa frontera, que a veces es simplemente una calle, a mí me interesa mucho. Por eso hablo de esa línea que los separa. ¿Y ahí me pasa un poco igual, ¿eh? O sea, a mí las fronteras urbanas, donde urbanísticamente no hay ninguna separación porque es el mismo paisaje, pero que son fronteras a veces administrativas, pero que, como dice Alex, al final acaban también siendo fronteras culturales. A mí me interesan muchísimo y yo Las Corts, bueno, pues no desarrolla y tal. Las Corts es un barrio con el que he tenido también una relación biográfica bastante intensa, sobre todo en mi primera juventud y siempre me ha interesado bastante esa Barcelona anodina, quizá no tan famosa o no tan trillada por la literatura como el centro y tal. Me interesa, creo que hay un camino ahí en esos barrios para mencionarlos en la literatura y para sacarle un jugo que a lo mejor otra Barcelona sí que ya está sobreexplotada, ¿no?
Además es que yo confío, perdona, Aitor, en que, por ejemplo, un libro como el tuyo o lo que comentabas del mío, es que yo creo que ese es el futuro para narrar los espacios, porque los espacios están saturados de discursos únicos, ya están saturados. Lo que estamos esperando no es tanto una cadena, sino los eslabones de esa cadena, ¿no? Y yo creo que relatos como los tuyos o a lo mejor historias o anécdotas o experiencias más o menos solapadas o que han quedado medio olvidadas, yo creo que ese es el futuro de la narración de la ciudad, de la narración urbana, porque es así como se construye, no tanto discursos globales, sino fragmentos o eslabones de una cadena, ¿no? Bueno, yo creo que tendríamos ya que ir acabando, son las 12:59. Desde Candaya os sugerimos que entre los libros que regaléis este Sant Jordi esté Los cuerpos partidos, esté Fantasmas de la ciudad, 2 libros maravillosos que pueden ayudar a que sea más llevadero este confinamiento y que también, por qué no decirlo, que Candaya pueda seguir con esta aventura un poco loca de apostar por la calidad, ¿no? De no apostar por la paja, sino apostar por literatura de la que realmente pues te hace ver la vida con todas sus aristas, ¿no? Con lo mejor y con lo peor. Entonces, pues muchísimas gracias a Alex, a Aitor. Una última pregunta, ¿cómo estáis llevando esta situación? ¿Estáis bien? ¿Tenéis ánimos? No sé. Bien, la verdad es que bien, quiero decir, dentro de lo anormal, digamos, que es todo, pues bueno, es decir, mucho de las rutinas que uno ya tenía de antes, pues las trata un poco de explotar en estos días, que son la lectura y la escritura, por tanto, bueno, pues con eso vamos tirando, ¿no? ¿Y tú, Aitor? Bueno, a lo mejor no tan cómodo como Alex, con 2 niños pequeños, pero bueno, oye, es una experiencia también muy de la que se puede sacar mucho aprendizaje. Yo eso lo reivindico. Estoy asumiendo, viviendo en carnes propias, pues eso que dice el feminismo, de que los cuidados es un trabajo socialmente no retribuido y que efectivamente tiene un impacto brutal, ¿no? Entonces, tener que intentar compatibilizar tu vida profesional con los niños, ya imagínate la literatura, ¿no? Pues es vivir que efectivamente hay un trabajo social que no está considerado, ¿no? Que es el cuidado de las personas dependientes, en este caso de mis hijos. Pero bueno, a la vez disfrutando muchísimo de ellos, ¿eh? Es una ocasión para estar mucho tiempo con ellos y es muy bonito. Espero que sea también una ocasión para que, teniendo más horas de lo normal, pues sigáis escribiendo, sigáis llenando el catálogo de Candaya con vuestros libros. Por cierto, en la web de Candaya podéis entrar, allí se puede comprar y en el momento en que se pueda, se enviará. Y se enviará, si puede ser, si así lo pedís, pues con la dedicatoria del autor. Y bueno, es una manera también de ayudar a que la editorial pueda seguir adelante, el que compréis los libros. También se puede comprar, claro, pues a través de vuestras librerías, ¿no? Un último comentario, Francisco Romero Vidal nos dice, excelente transmisión, el padre de Aitor. Un abrazo muy fuerte, Francisco. Os recuerdo también que en la web hay la posibilidad de comprar ebooks. No tenemos todavía de todos los libros, pero de algunos sí. No está todavía Los cuerpos partidos, pero sí, y ha sido una de las últimas novedades, el libro de Un final para Benjamin Walter de Alex Chico. Y bueno, ahí está esperando. Muchas gracias. Un abrazo y muchas gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo.